Bueno, bienvenidos de regreso. Vamos a empezar con el primer panel del día, religión, armas y legitimidad política. Tenemos a dos personas que van a presentar, a Alex Chaparro, historiador del departamento de la Universidad Nacional, Departamento de Historia de la Universidad Nacional, y terminando en este momento precisamente su maestría. Está a puertas de la defensa en 2 semanas, sobre el tema precisamente que va a trabajar, que nos va a presentar hoy, que es el momento de la restauración, momento de el colapso de la Primera República, de las primeras repúblicas, la llegada de Morillo y las fuerzas españolas y la restauración monárquica que va más o menos entre 1814 al 19, ¿verdad? Como momentos importantes. Y también nos acompaña en la mesa la profesora Rosa Vesta López de la Universidad de Guadalajara, en México, que va a hablar acerca de religión entre armas, una mirada a partir de los conceptos. Yo la presentaré más adelante, pero para no ocupar más el tiempo, le damos la palabra a Alex. Bueno, muchas gracias, Francisco. Aprovecho para agradecer a los organizadores y también a ustedes que están aquí presentes hoy. Yo sí creo que la independencia va a abrir muchos de los problemas que se van a ir desarrollando a lo largo del siglo XIX e incluso en el siglo XX. Creo que es un observatorio precioso para entender los problemas que ya señalaron los organizadores del evento y también José David en su conferencia inaugural. Para citar solo 2 ejemplos, el debate sobre la construcción de la historia y el lugar de España y del proceso civilizatorio es uno de los primeros grandes debates que se va a dar en la independencia, y digamos, haciendo uso de los términos que acuñó José David, vemos por primera vez esta cosa panegírica y por otro lado como la diatriba. También otro de los problemas que se podrían señalar y que son importantes y que siento que no han sido lo suficientemente explorados es el tránsito del clero monárquico al clero republicano y cómo muchos de estos cleros hicieron parte del proyecto bolivariano de manera muy importante. Sin embargo, hoy nos vamos a concentrar muy brevemente en un problema que yo creo que es fundamental, y es tratar de entender el papel del clero católico y el papel de la religión católica en la cimentación de la legitimidad del principio monárquico en la tierra firme. Yo he dividido mi exposición en 2 momentos. La he titulado Los hijos de Dios y del Rey, el clero católico durante la restauración monárquica en la tierra firme. Y estos 2 momentos son los siguientes. En el primero voy a analizar el papel fundamental de la religión católica en la elaboración de la legitimidad monárquica, y en un segundo momento hablaré sobre las estrategias y las prácticas que por allí mencionaban hace poco para cimentar la obediencia al rey y para apuntalar la unidad de los 2 hemisferios españoles. Me gustaría hacer 2 aclaraciones importantes antes de empezar. La primera es que por tierra firme voy a entender el nuevo reino de Granada y Venezuela como un todo político, no solo porque desenmarcarse de los cuadros nacionales es importante para enfrentar esa impronta teleológica que atraviesa la construcción de la historia en y sobre el siglo XIX iberoamericano, sino porque estas prácticas son resultado de una construcción efectiva en ambos lados del Atlántico, pero también en el área gran colombiana especialmente. En los casos neogranadino y venezolano es necesario incluso llevar la cosa más lejos, porque debemos tener en cuenta, por un lado, la fortaleza de los circuitos de comunicación, la rotación de la misma burocracia monárquica, los proyectos de unidad política formulados ya durante las primeras repúblicas y el hecho mismo de que la empresa de pacificación entendía la tierra firme como un todo político. Y bueno, sin hablar de luego el proyecto gran colombiano que sí lleva a cabo la unidad. En segundo lugar, voy a hablar de la restauración entendida como el periodo que va de 1814 con la restauración de Fernando VII y el colapso de las primeras repúblicas en la tierra firme hasta enero de 1820 con la revolución de Riego y el triunfo bolivariano en Boyacá 3 meses antes. Empezaría entonces hablando de la importancia de la religión católica en la fundamentación de la legitimidad del principio monárquico.
Preguntarse por el accionar del clero católico y por las relaciones entre política y religión durante la restauración absolutista, así como preguntarse por las disputas político-conceptuales del periodo, es preguntarse por la construcción de legitimidad, por la construcción de comunidad política y por el orden simbólico. Es preguntarse también por las problemáticas políticas del momento y por las respuestas que fueron elaboradas por los contemporáneos desde diferentes espacios. Es preguntarse, en últimas, por los lugares de acción de la sociedad sobre sí misma. Yo creo que para el periodo que nos ocupa es importante entender cómo el resquebrajado edificio monárquico intentó rehacer sus cimientos conceptuales, pero también cómo intentó al mismo tiempo responder ante los amplios cuestionamientos de los republicanos sobre el origen, los fines y los modos del ejercicio del poder monárquico durante la dominación ibérica. La pregunta por la legitimidad, entonces, es una pregunta por el conjunto de elementos que componen la cultura política: el modo de lectura de los discursos, la presencia poderosa de las imágenes, la impronta de los ritos y la historia de las representaciones de la vida en común. Ciertamente, una vez cuestionado el fundamento de legitimidad del poder monárquico durante las primeras repúblicas, este necesitaría recomponerse a partir de su representación continuada en los espacios públicos, en la prensa, por medio del accionar del clero y de los ejércitos del rey, por citar solo algunos ejemplos. Espacios que, antes que ser entendidos en términos de propaganda oficial o de meras estratagemas de dominación y persuasión de las gentes, deben ser asumidas como constitutivas de ese mismo orden, pues es precisamente en sus contornos donde ocurre la reinstitución de la comunidad política monárquica. Pues esta, en cierto modo, se piensa y se constituye a sí misma a través de estos espacios de sociabilidad, de estos discursos y de estas representaciones simbólicas. En el caso que nos ocupa, debemos entonces trascender la idea de la instrumentalización de la religión en el caso de la política y de la instrumentalización de la política por parte de la religión para tener un abordaje mucho más completo y que nos revele como la complejidad de nuestro objeto de estudio. En el caso de la restauración monárquica en particular, es necesario decir que la legitimidad no solo se intentó reconstruir a partir de los ejércitos armados y del lenguaje del terror, como digamos siempre se ha leído en términos hegemónicos en la historiografía colombiana. El problema de la legitimidad monárquica no acaba allí. Precisamente, el accionar del clero se constituye en un ejemplo precioso para entender cómo se intentó reconstruir la legitimidad en este periodo. El accionar del clero desde el atrio católico, desde los campos de batalla, desde la imprenta, buscará precisamente atajar la tenaz incertidumbre que introducían, entre otras, las dinámicas de la guerra y hacer de la fidelidad regia la fuerza primera para reconstruir el orden político. Como ya lo han señalado los organizadores de este evento, no podemos concebir la política y la religión como campos de experiencia separados. Para los contemporáneos, pensar en esta distinción resulta un franco anacronismo, como lo demuestra el nudo teológico-político que organizaba la legitimidad del gobierno monárquico en la tierra firme. En efecto, el nudo teológico que legitimó la restauración se organizó alrededor del concepto de buen orden. Las mismas instrucciones dadas a Morillo por la Corte de Madrid en noviembre de 1814 afirmaban que el objetivo de la pacificación era restablecer el buen orden en la costa firme hasta el Darién y restablecer el orden entre sus vasallos de aquellas provincias. Todos los monárquicos afirmarán la importancia de restaurar el buen orden, sin importar las sendas disputas en torno al deber ser de este o el carácter siempre polémico del orden a restaurar. El buen orden debía ser restablecido porque éste había sido trastocado, cuando no despedazado por los revolucionarios. Según dirá el cura santafereño Antonio Torres y Peña, la sociedad española de ambos mundos, tal y como había sido conocida hasta ese momento, había sido disuelta por los revolucionarios, cuando trataron de desunir los unos de los otros, de trastornar todo el orden y concierto de la monarquía y todos los vínculos que formaban su conexión. En términos generales, para los realistas y en particular para el clero católico, el buen orden era un orden natural, dado por Dios y en completa correspondencia con sus designios. El orden de la sociedad era entonces derivado del orden divino de la creación y no era ni podía ser resultado de las acciones humanas. La ley divina, la ley natural y la ley positiva tenían una relación de identidad, semejanza y dependencia entre sí. Se trataba de un orden por definición inmutable, eterno y armónico, siempre asumido como ya existente y que en cualquier caso debía ser mantenido y respetado como mandato divino objetivado en los libros de autoridad religiosa, como la Biblia y los textos normativos del derecho canónico, y garantizado por la tradición jurídica de la nación española, producto de la unión del rey y sus vasallos. Este buen orden entonces abarcaba todo lo existente, asignando a cada una de las cosas una posición y una finalidad concretas.
El gobierno monárquico entonces existe para mantener la correcta disposición de las cosas, para procurar el orden y orientar hacia este último todas las acciones de los integrantes del cuerpo político. A su vez, los fines de este último, del buen orden, eran la plenitud moral de la humanidad y la salvación de todas las almas. No debe sorprender entonces que sea la religión católica la que ofrezca buena parte de los fundamentos de legitimidad de este orden enquistado en las disposiciones de la voluntad divina y que funcione como su primer y último horizonte. Según dirá el cura Torres y Peña, la verdadera religión es la que conserva la monarquía católica y asegura el éxito feliz de sus empresas. Es la que ha conservado y conserva la corona de nuestro augusto soberano y al mismo tiempo asegura la fidelidad de sus pueblos, pues su religión les enseña que toda potestad legítima viene de Dios y el que resiste a la potestad resiste al orden que Dios tiene establecido. Este orden precioso es la base de su fidelidad. Se trataba entonces de un orden unitario que, como surgido de la unidad absoluta de Dios, era sagrado, al igual que sus imágenes primarias y esenciales, la iglesia, la corona y el rey. La unidad era entendida como perfección en el marco de este pensamiento, como el principio de muchos bienes, contrario a la división que era asumida como el caos. El orden configuraba la unidad del cuerpo político a partir de la correcta disposición de sus partes y de la reproducción de su estructura en todos sus diferentes niveles. Según el cura Antonio de León, la ley suprema ha designado a todos los pueblos de la tierra el gobierno monárquico, como el único que se deriva de la divina autoridad y se asemeja más al simplísimo ser de un Dios, único y supremo Rey y Señor de todas las cosas creadas, y como Él, único sobre todo que puede hacer humanamente felices a los pueblos, manteniendo los derechos de la justicia, de la tranquilidad y del buen orden. Este orden unitario, que asegura la legitimidad del orden monárquico, se basa y se estructura en dos principios fundamentales: la subordinación y la jerarquía. La monarquía hispánica, como encarnación del buen orden, implicaba de manera natural relaciones de mando y obediencia, relaciones de asimetría y desigualdad públicamente reconocidas, pues la subordinación produce el orden, va a decir un cura caraqueño. De allí la obligación de sujetarse a este orden divino y de respetar las autoridades establecidas y la cuidadosa filigrana de rangos y posiciones que lo organizaban. La monarquía hispánica entonces será presentada en esta publicística católica como una comunidad política natural y perfecta, una comunidad de pueblos, reinos y cuerpos unida por vínculos morales, religiosos, jurídicos, históricos y de sangre, un orden sagrado de subordinación y jerarquías vertebrado alrededor de la religión católica y la fidelidad al rey. De hecho, el mismo monarca será imaginado como encarnación y garante del buen orden, como el centro simbólico del universo político hispánico y el fundamento ordenador de la sociedad. El rey encarnaba el principio de autoridad precisamente porque había sido autorizado por la ley divina. Era el vicario de Dios en la tierra, su representante en toda la vasta de la monarquía hispánica. Según dirá el obispo de Popayán, los reyes son los ungidos del Señor y padres universales de los pueblos, las potestades supremas de la tierra, los dioses e hijos del Altísimo, pues que ellos son los vicarios de la divina y eterna majestad e imágenes visibles de su sabiduría y poder. Sin embargo, es importante advertir que esta posición no es monolítica, así como no es monolítica la institución católica, no es monolítico el pensamiento católico. Por ejemplo, en el origen divino del poder real aparecen dos visiones claramente contrastadas. Por un lado, para algunos la soberanía del rey aparece en una situación de completa trascendencia en relación a la comunidad política. La potestad del monarca se distingue de toda esfera de poder por su naturaleza y por su origen divino, ya que no era efecto de ningún pacto social ni brotaba de la misma comunidad. En cambio, para otros clérigos realistas, el poder del monarca aparecerá atado con la misma fuerza tanto al orden divino y natural como al orden superior de las leyes y será concebido más como producto de la constitución tradicional de la sociedad a manera de un pacto entre partes con derechos y obligaciones mutuas, aunque nunca se ponga en entredicho su origen divino. Es precisamente esta armazón teológico-política que organizaba el orden hispánico con toda la pluralidad de lenguajes que la cohabitan, la que hace que necesariamente la reconstrucción de la legitimidad del principio monárquico pase necesariamente por la intervención de los eclesiásticos en los diferentes espacios públicos locales. Y es aquí donde empezamos ya con el segundo punto que quiero tratar, y es cómo el clero católico resultó fundamental para rehacer ese principio. Según dirá el capuchino catalán Nicolás de Vic, los religiosos no solo estaban en la tierra firme para las miras religiosas y los progresos evangélicos.
pues sirven también en la República y al Estado para extender sus dominios a costa de sacrificios los más extraordinarios y los más importantes. Sirven para formar también nuevos vasallos y nuevos pueblos a favor del soberano. Sirven para inspirar en ambos hemisferios, a costa de su sangre, odio eterno contra la anarquía. En efecto, los eclesiásticos serán considerados como los principales artífices de la opinión monárquica, debido a su enorme influjo sobre las gentes. Para Morillo, en la medida en que la religión y la política van unidas para la tranquilidad de estos países, nada podían adelantar las armas del rey sin el respaldo del clero. Según dirá Morillo, con las tropas del rey venceré en toda la América, pero el convencimiento y la obediencia al soberano es obra de los eclesiásticos, gobernados por buenos prelados. Según dirá el mismo general ibérico, los republicanos habían utilizado de manera estratégica la política y la religión para consolidar su dominio y han manejado estas dos armas cuanto han podido. Por lo mismo, nosotros debemos oponer los propios medios para hacer abortar sus planes y dificultar cada vez más el que se realice. No debe sorprender entonces que las principales cabezas del régimen restaurador soliciten continuamente a Madrid el envío de religiosos, pues según dirán, harían más efecto en la opinión pública y contribuirán más en la pacificación de estos países que una buena división de tropas escogidas. Todavía a finales de 1818, las principales cabezas del régimen seguían escribiendo a la península para que se envíen a estas provincias religiosos misioneros y eclesiásticos de conocido celo y entusiasmo por la propagación de nuestra santa fe y por el sostenimiento de la justa causa de su majestad, pues estas gentes solo son dóciles a las voces y consejos de un buen sacerdote o de su cura párroco, únicos que influyen con decisión en la buena o mala opinión de todos ellos. El mismo Papa Pío VII, en una bula rubricada el 30 de enero de 1816, hizo un llamado a todo el clero americano para reeducar a los americanos en la fidelidad al rey y para desarraigar y destruir completamente la funesta cizaña de alborotos y sediciones que el hombre enemigo sembró en estos países. En un sentido similar, el obispo de Cartagena, Gregorio Rodríguez Carrillo, hizo un llamado a sus hijos en Cristo para que se comportaran siempre como buenos curas, buenos pastores, buenos sacerdotes, buenos eclesiásticos y buenos súbditos y vasallos del más humano, compasivo y cariñoso de todos los reyes. En efecto, el testimonio de vida fidelista de los mismos religiosos debía convertirse en un espejo de virtudes para sus fieles. La publicidad de sus actos y de sus opiniones debía ser posible la distinción entre la justeza realista y la iniquidad republicana, pues los apóstoles de Dios eran la luz del mundo, a decir del mismo obispo. Para el arzobispo de Santa Fe de Bogotá, Juan Bautista Sacristán, no hay cosa que más instruya y mueva la piedad que la vida ejemplar de los eclesiásticos. De allí que ordenara al clero neogranadino: seamos ejemplo de buenas obras en doctrina, en integridad y en gravedad. Los religiosos entonces, bajo estos preceptos y movidos por la fidelidad al rey, contribuían en donativos voluntarios para sufragar los gastos de la guerra, socorrían y ocultaban a los monárquicos perseguidos por los republicanos, cuidaban con esmero a los soldados del rey heridos en combate, lideraban las celebraciones monárquicas en las diferentes provincias, mediaban entre los bandos enfrentados y predicaban la santidad de la justa causa por medio de sendos discursos. Además de dar a la imprenta sus discursos y dirigir periódicos en algunas regiones, los eclesiásticos se valieron de otras armas para fijar definitivamente la opinión en favor de la causa regia. La quema de papeles sediciosos, las censuras eclesiásticas, la no administración de los sacramentos a los rebeldes, la excomunión y la expulsión de la iglesia y el abandono de las parroquias con cientos de emigrados ante la entrada triunfante de los republicanos. Precisamente para acreditar la fidelidad y anudar la unión hispánica, los religiosos emprendieron continuas visitas pastorales en los pueblos de su jurisdicción en diferentes momentos. En estas visitas pastorales, que llevaban a cabo desde los arzobispos hasta los curas párrocos, siempre de común acuerdo con las autoridades civiles y militares, estas visitas serán consideradas como el mayor servicio a la religión y al Estado de parte de los eclesiásticos. Según dirá el capitán general de Venezuela, Salvador de Mojó, aprobando la visita del obispo Lazo de la Vega por la jurisdicción de Coro en febrero de 1816, póngase en gaceta este decreto y la pastoral con que ha emprendido este celoso y vigilante pastor una de sus más privilegiadas funciones, consultando la mayor gloria de Dios, el bien del Estado, la edificación de las almas y la reforma de costumbres tan precisa para consolidar el gobierno y exterminar las rebeliones. En cualquier caso, serán las encendidas exhortaciones desde los atrios y el pronunciamiento de sermones ante las expectantes multitudes las estrategias privilegiadas por parte del clero realista para restaurar el sentimiento de unanimidad regia entre los pueblos. El discurso católico, a través de la autoridad, la elocuencia y el virtuosismo,
pero también a partir del despliegue de determinada corporeidad y géstica durante las exhortaciones fidelistas, debía sustentar la unidad de la nación española. Se trataba de discursos llenos de elocuencia, de sabiduría, de pensamientos delicados, de verdades igualmente morales que políticas. En términos generales, esta oratoria sagrada privilegia el discurso directo y el registro de alegorías, alusiones y símiles afincadas en la historia sagrada, la tradición antigua clásica y la historia reciente. Sin duda, estos discursos se encuentran dominados por una idea del pragmatismo comunicativo que toma distancia de la retórica barroca dieciochesca. El objetivo principal de estos exhortos era legitimar el gobierno de Fernando VII en las Américas y dar cuenta de los derechos indisputables de su soberanía, en franca contraposición con la ilegitimidad del gobierno republicano. Se trataba de hacer coincidir el imperio de la verdad eterna con los principios del reinado fernandino, de sacralizar nuevamente la figura del rey. La defensa de la monarquía hispánica era entonces la defensa del buen orden. Se trataba, en definitiva, de demostrar que la causa de los reyes está íntimamente unida con la religión y que atacada la una, se ataca también la otra, en uno de sus primeros preceptos, cual es el de la obediencia y respeto que se les debe por recibir su poder en las mismas manos de la divinidad. De este modo podemos ver cómo el clero se constituye en un factor importante en la construcción de la política monárquica y cómo la religión católica fue el principal, aunque no el único, cimiento de la legitimidad monárquica. Si bien el estandarte regio fue desterrado en poco tiempo de la tierra firme, la premisa que cimentó las políticas del régimen restaurador en torno al gobierno de la opinión por parte del clero estará llamada a tener larga vida en la nueva nación gran colombiana. Si Morillo había afirmado en su momento que los americanos, siendo buenos cristianos, sin duda serán buenos vasallos, obedientes al rey y a sus ministros, amantes y agradecidos a la nación, Santander, una vez instalado el gobierno en Bogotá, en noviembre de 1819, ordenó a todos los curas del país enseñar la santidad de la causa de la independencia americana. La opinión pública en favor de las nuevas autoridades debía pasar por el púlpito católico, como ya lo había enseñado la restauración monárquica. Según escribió el ministro del Interior y de Justicia, Estanislao Vergara, al vicepresidente Santander un mes después, vuestra excelencia conoce muy bien el influjo que tienen los eclesiásticos en los pueblos, que le están encargados, y era conveniencia valerse de él en obsequio de la independencia. Con este objeto y para que por boca de los ministros del culto se instruyan todos en sus derechos y deberes, vuestra excelencia ha decretado rogativas y mandado a los curas que prediquen a sus feligreses que la causa de la libertad tiene una íntima conexión con la doctrina de Jesucristo y que los amigos de la independencia no son herejes ni opuestos al catolicismo. Estas exhortaciones deben tener felices resultados, así como lo tuvieron las de los dos sacerdotes portugueses cuando su nación se independizó de la dominación castellana. Muchas gracias. Gracias, Alex. Dentro del tiempo, correcto, muchísimas gracias. Nos permite seguir avanzando. Vamos a pasar rápidamente a la exposición de la profesora Rosa Vesta López Taylor, profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara en México, en donde imparte cursos sobre historia cultural del medioevo, discursos, representaciones, imaginarios sociales. Cuenta con un doctorado en Ciencias Sociales por la misma universidad y una maestría en Historia Económica por la Universidad Nacional Autónoma de México, además de que ha tenido estancias en universidades en el extranjero y en los archivos de Simancas y otros archivos en España. Recientemente se integró al grupo de Historia de los Conceptos con el grupo Política y Religión, particularmente como está coordinado en México y que coordina la doctora Elisa Cárdenas Ayala, aunque sus intereses giran también en torno a la relación entre historia y teoría social. Entre sus publicaciones se destacan sus aproximaciones al pensamiento de Norbert Elias y a Carlo Ginzburg y su tesis doctoral El Ejército en la Nueva España y México, 1810-1836, una historia a partir de los conceptos, se encuentra en prensa bajo el sello de la Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias, profesora, y le damos la bienvenida. Sí. Sí, es una presentación para mí. Ah, ok. Para no perder. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto estar aquí. Agradezco a la Universidad Autónoma de Colombia habernos recibido, a los Nacional, sí, estoy en México, Nacional de Colombia. Borra y graba de nuevo. Y bueno, a los organizadores de este coloquio, al doctor Francisco Ortega y a la doctora Elisa Cárdenas, y a ustedes por escucharme. Bueno, yo muy apartada, muy lejos de lo que acaba de hacer mi colega,
Debo advertir que no soy un especialista en cuestiones de la religión ni de la política. Vengo aquí a compartir una serie de ideas sobre lo que es la historia de los conceptos en relación a una temática relacionada, ¿no? Que creo que es uno de los objetivos que nos trae hasta acá. Se ha hablado mucho ahora sobre, en estas horas, acerca de cómo podemos acercarnos a las cuestiones sobre historia de la Iglesia de una manera novedosa, y de la relación entre política y religión, y me parece, estoy convencida que una manera novedosa y fructífera de acercarse es a partir de la historia de los conceptos. Pero esto implica, digamos, un replanteamiento, una forma, diría yo que hasta violenta, ¿no?, de aproximarnos a esto que hemos aprendido, cómo hacen los historiadores la historia. Entonces, vengo, les digo, lejos de traer un trabajo ya terminado, ¿no?, concluido, vengo con una serie como de ideas acerca de lo que yo he tenido que hacer para plantear cómo sería una historia de un concepto en particular, que es el concepto de religión. Pensé que este era un concepto sencillo, que aparecería en todos los documentos. De hecho, cuando estuve trabajando el concepto de ejército para el primer cuarto del siglo XIX, aparecía, ¿no?, aparecía en casi todos los documentos. Pero resulta que es un concepto complejísimo, ¿no? Y entonces aquí yo vengo a comentarles cuáles son la manera en que he estado abordando, ¿no?, y qué creo que es lo que es necesario, y de qué manera podría venir a contribuir a una forma distinta de abordar esta relación entre historia y política. En un segundo momento, si hay tiempo, les voy a comentar también, bueno, a lo que se refiere a mi trabajo empírico, algunos de los resultados que he obtenido en estos 2 meses que he estado trabajando al respecto, ¿no? Entonces, el objetivo de mi ponencia es doble. Por una parte, tratar esta cuestión teórica-metodológica acerca de la historia de los conceptos y por qué creo que resulta pertinente, y en un segundo momento me interesa compartir un poco sobre cómo creo que se han desplazado o cómo se ha dado un desplazamiento semántico de la voz religión en México en 3 momentos de su historia, que sería la de las guerras de independencia, 1810-1821, otro que tiene que ver con la intervención norteamericana, 1846, y finalmente en las guerras de reforma entre el 55 y el 60. Bueno, acerca sobre estas cuestiones teórico-metodológicas voy a nada más a mencionar 5. Uno es cómo abordar la palabra religión a partir de las propuestas de la historia de los conceptos. Lo primero es ver si ha sido trabajado anteriormente. Sabemos que en Historia de los Conceptos hay 2 diccionarios ya elaborados y sorprendentemente no están trabajados, no se considera un término, un concepto fundamental, aunque varios de los colegas que trabajan dentro de la Historia de los Conceptos lo han trabajado, ¿no?, como Ana María Stuben, Roberto Di Stefano y la misma Elisa Cárdenas. En un segundo momento, ha sido necesario desprenderme de todas las ideas asociadas, ¿no?, con el concepto de religión. Creo que en este sentido es importante entender que probablemente todavía hasta el siglo XIX hay una manera de entender la religión muy apartada de lo que serían los parámetros de racionalidad e irracionalidad, ¿no?, y de lógica o de lo ilógico. Entonces está esta como necesidad de entender o de buscar la carga simbólica que puede tener o de la que puede estar acompañada el concepto, ¿no?, y más hablando de una mentalidad que lo que distingue es entre los asuntos naturales y sobrenaturales. Para esto yo creo que las lecturas de Lucien Febvre sobre el problema de la credulidad, ¿no?, en el siglo XVI,
y los mismos lecturas que se han hecho ahora o los trabajos que se han hecho sobre la historia simbólica de la Edad Media nos ayudan a acercarnos a estas cuestiones y a desprendernos de nuestras propias ideas preconcebidas. La otra cuestión que creo que es importante es resolver esto que se ha tendido, que es a separar las esferas del conocimiento. Sabemos que para el desarrollo del conocimiento hemos hecho una esfera donde ubicamos lo político, lo social, lo cultural, ¿no? Y bueno, ver más bien cómo estas están interrelacionadas, ¿no? Y que no son campos de experiencia necesariamente diferentes. Ligado a esto, yo creo que, esto lo ha señalado Sol Serrano, es necesario resolver esta separación de la esfera pública, de la esfera privada, y algo que nosotros tenemos muy claro y que ubicamos las cuestiones de religión dentro de esta esfera privada. Sabemos pues que en el siglo XIX, especialmente en las primeras décadas del siglo XIX, esta división no está planteada así, ¿no? Finalmente hay propuestas como las de Nogri, que habla de que probablemente la cuestión o el término de religión es una invención hecha a partir del Estado, pero que pareciera que ha estado ahí desde siempre y en todas las poblaciones, no en toda la humanidad, y lo que Nogri ha encontrado es que esta es una construcción relativamente reciente, ¿no? Me parece que este es un planteamiento muy cercano a los que hace Foucault, acerca, por ejemplo, cuando dice la invención de la sexualidad, de la criminalidad, ¿no? De la enfermedad. Entonces habría que ver hasta qué punto se está creando y cómo se está inventando, digamos, esta parte corresponde a la religión. Hay un tercer punto que a mí me interesa considerar, y es que la religión, lejos de ser un simple concepto, una voz, es una matriz fundamental, un concepto fundamental. En este sentido yo lo pondría al mismo nivel que el de política, ¿no? Y en ese sentido las lecturas de Rosanvallon para tratar lo político, es decir, no la política, sino lo político, traería agua para nuestro molino, y en este sentido estaríamos planteando no la religión, sino lo religioso, ¿no? Como un campo en donde podrían integrarse estas prácticas asociadas. Aquí hemos hablado de cómo es necesario integrarlas, y entonces cuando hablas no del concepto de la religión, sino de lo religioso, podríamos ampliarlo, ¿no? Entonces hay ahí todavía pendiente cómo pasar de este término a hacerlo un concepto madre, ¿no? O matriz. Yo creo que una manera, por ejemplo, de articular o de hacer operativo esto es pensar pues en las constelaciones, una constelación de conceptos en torno al concepto religión también, ¿no? En ese sentido, estaríamos hablando de que términos o conceptos como el de fe, creencia, teología, catolicismo, protestantismo, herejía, serían otros conceptos que deben de ser analizados a la par, ¿no? O teniendo como centro el de religión, ¿sí? Y aquí algo que se ha comentado mucho es hasta qué punto debemos de desprendernos de una historiografía tradicional. Pues creo que es al contrario, parte de ella tiene que estar como antes, ¿no? O ser conocida. Me acuerdo, Di Stefano lo señalaba mucho, de la necesidad de tener esta historia tradicional como un fondo, ¿no? Como un soclo, como lo dice Elisa, ¿no? Como un soclo necesario para partir de ahí, con más elementos, a una, pues casi a esta experiencia de hacer una búsqueda, un rastreo de cómo hay una resignificación del término religión, y de cómo hay un cambio semántico. Finalmente, creo que otra cuestión importante es pensar los tiempos, como lo hace o como lo propone la historia de los conceptos, que nos mueven de un tiempo cronológico
plano, ¿no? Y que nos está invitando, en principio, a pensar cómo es la experiencia, digamos, de los sujetos, ¿sí? Involucrados o de los que estamos siguiendo. Se habla de esta experiencia, ¿no? Que tiene que ver con un desprendimiento. Algo muy interesante en la historia cultural es que, de la historia de los conceptos, es que no se resuelve haciendo una relación con el contexto inmediato, ¿sí? Esto no ayuda. Es decir, lo que renueva completamente es que estos sujetos tienen un tiempo remitido a un campo de la experiencia, ¿no? Y un campo de las expectativas. Entonces, en este sentido, creo que también hablar de esto y de cómo este concepto de religión va a la par de las experiencias o se queda atrasada o va adelante, ¿no? Nos permite renovar todo lo que se ha dicho, pues, sobre la relación de la historia de la religión y de la política. Yo en mi caso, por ejemplo, yo tengo la impresión de que este concepto va más ligado al campo de experiencia, porque está muy cercano la fortaleza de la monarquía todavía, en donde la experiencia de los individuos en relación a la religión está de alguna manera como protegida, ¿no? Entonces, las expectativas para romper esto son todavía débiles, ¿no? Además de que está un papa insistiendo, pues, en esta experiencia pasada. Bueno, en la segunda parte de estas cuestiones ya no teórico-metodológicas, sino que tienen que ver con mi investigación, estoy haciendo una propuesta de ir al campo de la guerra, de las batallas, un poco, porque también son los documentos que yo manejo, pero que tendría que ver con lo que permite ir a los documentos no diría precisamente que de los militares, porque sería un problema hablar de los militares en la primera parte del siglo XIX en México, quiénes son. Muchas veces son de los mismos que están en el Congreso, en los debates del Congreso, son los presidentes, ¿no? Pero finalmente creo que irnos al asunto de cómo la voz religión aparece en los campos de batalla, da novedades, ¿no? ¿Por qué? Porque es un campo en donde, como diría A.I. Thompson, que trabaja un poco la cuestión de cómo se siente el individuo ante la posibilidad de morir, te hace que estas expresiones, ¿no?, sean mucho más auténticas, ¿no?, y que se puedan distinguir de aquellas que son retóricas, ¿no?, o que se debaten en los congresos o por las élites. Entonces, me parece que este desplazamiento semántico de la voz religión puede ser seguida, pues, en las partes de guerra, ¿no?, en las cartas, en la correspondencia entre estos individuos que están en la guerra, y que daría la posibilidad, primero, de bajar a los sujetos, algo que también se estaba comentando aquí, nos daría la posibilidad de desprendernos de las instituciones, irnos a los sujetos para ver cómo esta voz se presenta y cómo se carga, de qué significados y de cómo hay un desplazamiento de ellos, ¿no? En el observatorio que yo elijo, que es México en estos 3 momentos, voy a mencionarlos, es tal vez difícil para ustedes, no sé, considerarlos por la historiografía particular de México, pero quiero comentar cómo hay un desplazamiento durante las guerras de independencia, en donde los que están participando son estos curas o Rayón, etcétera. La voz de religión está muy cercana al sentimiento religioso, ¿no? Es decir, a la experiencia
vamos, de religión como algo que se vive, ¿no? Y como algo de lo cual no se puede imaginar un mundo sin esta experiencia religiosa, ¿no? En el 46, que es como el centro de mi investigación, me interesaba ver cómo hay un desplazamiento de esta discusión o de esta lucha por la religión, porque está la intervención norteamericana, que en realidad no es en el 46, sino que está en el 36. En el 36 se pierde Texas porque se hacen proyectos de colonización, entran los norteamericanos con otra religión, y entonces lo que tenemos es que va a haber gran presión, ¿no?, para que se haga un reconocimiento de otros cultos, de no nada más de la religión católica, ¿no? Entonces aquí pareciera que hay un discurso que va a ser un poco aprovechado, bueno, que sé que no es muy bueno hablar de los liberales, de los conservadores, pero el término religión se vuelve como un instrumento de batalla en donde los conservadores lo van a considerar como los defensores de esta religión, específicamente de la religión católica, ¿no? Y los liberales, que también propugnan por un federalismo, se colocan o van a aparecer, digamos, como los que van en contra de la religión, ¿no? Si uno lee con atención estos documentos, puede ver que nunca están realmente en contra de la religión, y que los norteamericanos, por su parte, en las partes de guerra y todo esto, ellos también dicen, bueno, nosotros no estamos en contra de que México no tenga su religión católica, nada más lo que se insiste es en que se dé la posibilidad de que estos colonos tengan sus propias creencias, ¿no? Y bueno, finalmente durante las guerras de reforma, nuevamente los liberales se ven como sujetos que atacan la religión. Ni siquiera el mismo Juárez está en contra de la religión en sí, sino que se está insistiendo en que exista un pensamiento libre y por lo tanto en creencias libres, ¿no? Hay problemas con esta propuesta de hacer el seguimiento del concepto religión a partir de los documentos de guerra, porque, bueno, son pocos, y algo que me sorprendió, por ejemplo, en las partes, ¿no?, entre los jefes y los coroneles, es que no aparece el término de religión, no parece que sea algo que les preocupa, a diferencia, por ejemplo, de los que están involucrados en las guerras de independencia, ¿no? Entonces está algo que estuvimos trabajando ahora en Cartagena, un concepto ausente, ¿sí? Y que estaría diciendo entonces que el problema es cómo van a ganar las guerras, las batallas que en realidad son de guerrilla, ¿no? Y no está. También hay un problema con querer encontrar en estas fuentes a los marginados, ¿no? Porque pues finalmente los que las están escribiendo otra vez son gente o individuos, generales, etcétera, pero que pertenecen a la élite. Ahí, por ejemplo, se hizo famoso este diario de José Mushua, pero un poco posterior, que entra en el 63, que se instaura el Segundo Imperio en México, ¿no? Porque este diario sí nos está hablando de un sujeto belga que pareciera que viene con otra creencia, y al contrario, ¿no? Está sorprendido, por ejemplo, porque las porque no se guardan los días santos, ¿no? Y no se practica el catolicismo. Entonces, aquí hay un manejo, digamos, tradicional, que yo insistiría, yendo a estos conceptos, buscándolos cómo se están dando en ese contexto y luego abstrayendo ese contexto para hablar de los tiempos de experiencia y de expectativa, te da otras cosas, ¿no? De las cuales, bueno, no les puedo hablar más que rápidamente de 3 asuntos. Uno que tiene que ver con el desplazamiento mismo de lo que significa o está definida la religión. Voy a decirlo así sintéticamente: la religión pasa en singular a
ser definida como un conjunto de creencias, ¿no? Es decir, son las religiones. Ese es un primer desplazamiento. Otro desplazamiento es que se define primero como la capacidad, la religión es la capacidad bondadosa, la virtud ética, por cierto, dice, de adorar a Dios y de tener prácticas para la adoración de Dios. Y se pasa en los últimos diccionarios, ¿no?, a hablar de la religión como un conjunto de creencias sobre la divinidad. O sea, es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Porque esto de conjunto de creencias quiere decir que hay muchas y todas tienen la misma posibilidad de existir y la misma legitimidad, ¿no? Otra cuestión, por ejemplo, que se desplaza es en las constituciones. Se dice, la única constitución que habla de que la nación, de que la religión católica no es de la nación, es la del 57, que es la liberal, ¿no? Y pareciera que todas son las mismas y que hay que darlas por hecho. Pero cuando uno va a estas constituciones, ¿no?, y hace un seguimiento en estos documentos que se debaten en el Congreso, veremos que el lugar que ocupa esto de que la nación mexicana es nación de religión católica, pues aparece ya casi al final y como una obligación. Es decir, todo esto permite la historia de los conceptos, ¿no? Ver cómo aparece en el documento, con qué connotación, con qué nuevo significado. Estas serían algunas de las cuestiones. Y bueno, creo que también esto ahora que está, aquí traigo una serie de cuestiones también, la religión, por ejemplo, como unidad nacional, la religión como perversión, cuando se trata de la otra religión. Esto lo está diciendo el Papa, no. ¿Por qué? Porque pareciera, o en su concepción, la única religión es la católica, porque todas las demás están en el error, ¿no? Y entonces ahí hay una religión cargada de perversión cuando no es la religión católica. Falta mucho por trabajar, está lo de la religión ausente. Finalmente, yo nada más concluiría que el término religión, el concepto religión en sí, está cargado también de elementos de tensión, porque está involucrada para la propaganda como instrumento de batalla, ¿no? Y creo que en el caso de Pío IX está hablando de la religión como sobrevivencia del dogma, ¿no?, cuando insiste. Pero bueno, les digo, estoy apenas despegando. Y bueno, agradezco mucho su atención y la oportunidad de estar aquí, porque estas son cuestiones pues que uno aclara o precisa para venir a compartirlas. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora López y a Alex. Yo no voy a hacer un comentario muy extenso, voy a tratar de señalar un par de cosas que me llamaron la atención, que me parecen importantes de ambas, y abrimos para preguntas y una mayor interacción. El trabajo es interesante porque, digamos, el trabajo tanto de Alex como el de Rosa puestos así en conjunto, porque de alguna manera Rosa viene hablando acerca de las dificultades, digamos, de las potencialidades teóricas y las dificultades también que se ha encontrado metodológicamente en su proyecto y en el curso de su investigación, y cómo se han ido abriendo de esa manera una serie de inquietudes y una necesidad incluso de teorizar más allá de lo que era inicialmente digamos, las preguntas de partida. Alex nos muestra, por otra parte, creo que un ejercicio donde ha incorporado muchos de esos elementos y donde a partir de la apropiación de esas herramientas se genera una relectura de un periodo que aparece codificado de manera muy sólida en la historiografía nacional, como es el periodo de la Reconquista. Fundamentalmente a través de esa entrada, estos dos investigadores nos han ido digamos, evidenciando la manera en que se abren nuevas preguntas y resultan, por lo tanto, unas agendas de investigación que parecen ser son muy fructíferas. Yo me atrevería a decir eso. Yo empezaría con un par de puntos muy puntuales para Alex. La primera es, nos hablas acerca de unas estrategias digamos, de reconstrucción de la legitimidad, de unos agentes que resultan fundamentales en estrategias de reconstrucción.
La pregunta, digamos, iría como a profundizar un poquito más eso en tanto, ¿qué tanto éxito tuvo esas estrategias a través de sus agentes? Es decir, ¿qué tanto se logró cimentar y reconstruir, recohesionar un universo que hasta 1809, lo sabemos, tenía un grado de estabilidad, un grado de legitimidad enorme, pero que a partir de ese momento, debido a la crisis de la soberanía divina y debido a muchos otros elementos, empieza un proceso de fractura, de erosión de esa legitimidad, fundamental de esa legitimidad, y evidentemente queda la pregunta, ¿qué tanto éxito logran, verdad? Y en la medida en que lograron un cierto grado de legitimidad, lograron reconstituirlo, ¿qué vuelve a quebrar ese universo? Es la acción de los republicanos, es el exceso de la fuerza, es la precariedad misma de la situación. ¿Qué es lo que lleva a que ese proceso de reconstrucción de una nueva legitimidad monárquica pues se fisure y se fragmente, de tal manera que la llegada de los ejércitos republicanos básicamente pues deja un poco de lado ese mundo como una opción política de ahí en adelante? Además que parece muy contundente en el área gran colombiana, ¿no? Me refiero aquí a toda esta área, fundamentalmente la unidad política que tú estudias, Venezuela, Colombia. Y si puedes también mencionar un poco también las estrategias que usaron los republicanos para minar esa legitimidad que estaba previamente. Y a Rosa igualmente un poco en la misma dirección. Creo que cuando hablamos de batallas, digamos, la religión adquiere aquí un papel importantísimo en función de la legitimidad. Es decir, se mencionaba en la presentación, sí la mencionaba en la presentación de Alex, que el concepto, digamos, central en la construcción de ese nuevo orden era buen orden, perdón, es un nuevo universo político, era la noción, el concepto de buen orden. Y tú has resaltado aquí la importancia de religión, del concepto de religión, no solamente como concepto político, sino como matriz. Y había ahí una serie de elementos o atributos o conceptos, subconceptos que gravitaban en torno a ese universo. En la construcción de esa legitimidad, ¿cuáles serían algunos de esos conceptos? Supongo que posiblemente varían entre el periodo de la independencia al periodo de la intervención norteamericana al de las reformas. Sé que esa es una agenda en construcción, pero me pregunto si has pensado la noción, digamos, en la matriz como una forma fundamental de la legitimidad, y ahí en relación a eso emergerá un léxico, unas instituciones y unas prácticas vinculadas a la experiencia que tú estabas señalando, ¿verdad?, propia de esos actores. Igualmente, sí, los agentes serían lo mismo. O sea, la figura de Hidalgo sale, ¿verdad?, como una de esas figuras que son, digamos, por decirlo así, protagónicas en la construcción, en minar un nuevo orden y abrir nuevos universos posibles. En el orden de la intervención norteamericana y de las reformas, ¿aparecen figuras de ese tipo? ¿Es el clero uno de los protagonistas fundamentales? ¿O la ausencia de religión se debe también a que de pronto, ¿verdad?, aparecen otro tipo de figuras? Y finalmente una pregunta por la temporalidad que tú mencionas, y yo me preguntaba si tenemos esa experiencia, esa relación entre experiencia y horizontes de expectativa que nos construye una temporalidad que no es la temporalidad simplemente del presente, de esa inmediatez, y por eso la historia de los conceptos nos abre aquí nuevas posibilidades, sino que es una temporalidad que está vinculada tanto a experiencias como a futuros. Pero en esos futuros, los tiempos religiosos, los tiempos de la religión, también son diversos. No es lo mismo un tiempo mesiánico que un tiempo apocalíptico, que un tiempo providencial, ¿verdad? ¿Qué podemos decir de esa riqueza de temporalidades que hace precisamente que dar cuenta de ese concepto de religión sea tan complejo y que nos abra a múltiples cosas?
como le vamos a dar un poquito de tiempo para que piensen, también quiero aquí entonces aprovechar y recuperar entonces de pronto un par de preguntas o intervenciones por parte del público. Muchísimas gracias, Javier. No sé si hay, allá atrás me parece hay una pregunta. Alejandro, sí. ¿Eh? Pablo. No, pero que habíamos acordado que te llamabas Alejandro. Pablo, preséntate por favor y haces la pregunta. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Pablo Casanova, estudiante de pregrado de Historia de aquí de la universidad. Entonces, bueno, mi pregunta va un poco en el sentido de la última acotación que hizo el profesor. Y es precisamente que me parece que podría, o sea, es para ti. Sí. Que podría enriquecer un poco digamos, tu interés investigativo, darle más valor a este tema de la tensión entre experiencias y expectativas. Y para mí, digamos, lo que quisiera decir es que tú, digamos, en el conocimiento de la historiografía mexicana al respecto, pero tú dices que hay una tradición que tú quisieras controvertir diciendo que no es necesario pensar en que los liberales o el proyecto liberal atacaba directamente a la religiosidad, sino que, digamos, que es necesario como matizar esas afirmaciones. Sin embargo, tú en el campo militar hablas de que digamos que es un campo privilegiado para estudiar la religión, dado que en él pues el individuo se encuentra entre la posibilidad de morir y que esto es como, digamos que es un campo propicio para mirar el problema de la religión. Yo te diría más bien que, bueno, complementando esto, es que si en el campo de lo militar el individuo está ante esta posibilidad de morir, ¿por qué no pensar que el problema, por ejemplo, de la tolerancia religiosa sí afectaba y sí cuestionaba directamente a la unicidad de la pretensión de universalidad de la religión católica? Porque tú decías, por ejemplo, que cuando los liberales, digamos que todo este proceso de colonias de otras religiones que venían entrando en México no estaban afectando directamente a la religión católica. ¿Por qué no pensar que, digamos, si la afectan, en tanto afectan la pretensión de monopolizar los mecanismos de salvación que la religión ofrece? Y en ese orden de ideas, ¿por qué no pensar que el problema de la tolerancia sí cuestiona claramente esa pretensión de la religión católica de ser la única, digamos, de ostentar ella misma sola el mecanismo de salvación de las almas? Y en ese sentido entonces entra mi cuestión del tema de la experiencia y la expectativa, porque como decía el profesor, no es lo mismo unas religiones que están entrando para las cuales el horizonte de expectativas ya no es el de, digamos, de una religión donde lo importante es la salvación del alma en un más allá, sino que empiezan a cuestionarse, digamos, en esta realidad empiezan a cuestionarse esas expectativas y cómo, en el sentido de Koselleck, esa tensión entre experiencias y expectativas puede ser una característica de los tiempos históricos. Es decir, cómo podríamos ver precisamente en el campo militar el hecho de que las nuevas expectativas creadas por otras religiones que empiezan a cuestionar el dominio completo de la religión católica puede mostrar también a su vez un cambio social, un cambio histórico, y cómo esas religiones que están ingresando, digamos, en esa nueva tensión que incluyen al problema de experiencia y expectativa, pues sí, precisamente pueden estar, digamos, dando cuenta de una crisis en la que se encontrara la religión católica. Y esto lo pienso también pues en cuanto a las consideraciones en cuanto a las consideraciones que hace Elisa en el texto sobre Pío IX, y es precisamente eso, como ella mostraba en ese texto que la religión católica en crisis, digamos, como que trataba de poner en diálogo esa crisis de la religión católica con el problema, con la tensión entre experiencias y expectativas de la historia conceptual, y ver cómo esa le permitía dar luces
sobre cuáles eran los desafíos que tenía la religión católica en tratar de monopolizar ese tema. Javier, aquí hay otra pregunta. Profesora. Gracias. Bueno, muy breve y solo un puente un poco entre ambas. No tenemos mucho tiempo, pero habrá más afuera. Y que tiene que ver con los actores, los eclesiásticos como cabezas de opinión, reconocidos así tanto por la Iglesia como por los distintos gobiernos, y con el lugar de la religión en las guerras de independencia, el tema de la monarquía y la república también. Y yo creo que la centralidad de la religión y del término mismo en las guerras de independencia tiene que ver con que forma parte del campo en disputa, no porque sea una guerra de religión, sino porque hay una especie hay un proceso de legitimación de las batallas que se apoyan en lo religioso. Y entonces ahí lo que sucede, desde mi punto de vista, es que hay una especie de americanización de Dios durante la guerra para ponerlo del lado de los insurgentes. En el caso mexicano al menos eso es evidente, pero yo creo que en la mayoría de los casos americanos así es. Entonces, por esa misma razón, en el lenguaje hay una mayor presencia no solo del término, sino de lo que acompaña ese proceso. Y quizás se puede hacer la hipótesis de que en la guerra de intervención de los Estados Unidos en México, digamos, no hay una disputa de ese tipo, porque los mexicanos todos son católicos. Entonces ellos, es decir, no es un momento en que en México se disputa para nada realmente la cuestión de la ampliación, de la tolerancia, es algo que va a venir bastante después. Entonces, en los partes militares no necesariamente es un tema central, sino que forma parte de un marco general que está por ahí. Pero algo que tiene que ver con los actores de estas guerras, y con los actores de la opinión que son los eclesiásticos, y la guerra, pues es el tema de que tenemos eclesiásticos en ambas partes. Y cómo en realidad lo que se intenta hacer por parte como argumento de autoridad para disuadir esa participación son las sanciones religiosas, que van de simples amonestaciones hasta la excomunión, y que son radicalísimas en todo caso para los líderes en la Nueva España, pero que fueron con toda su potencia simbólica, es decir, son excomuniones que terminaron en el fusilamiento, por cierto, pero que le apostaban a ser potentes sobre el horizonte de expectativa de otros eclesiásticos, porque se jugaba la salvación del alma de la persona en cuestión. Si bien existe todo un debate respecto a hasta qué punto sí o no estaba eso en juego, pero lo que en todo caso la adhesión en gran número de eclesiásticos a la causa independentista muestra es que la excomunión y otro tipo de sanciones religiosas enarboladas como móvil para ¿qué será? Pues para la tranquilización de los eclesiásticos y su no adhesión a la independencia, fue muy poco efectiva. O sea que amenazar con que la expectativa de la salvación se les iba a hacer pedazos no fue eficaz. Lo fue en algunos casos en Centroamérica, viendo lo sucedido con Hidalgo. Están los testimonios centroamericanos en algún sentido, pero yo creo que ahí hay algo muy interesante que muestra que se movieron las maneras de pensar, no que se haya abandonado la salvación como expectativa, porque sin duda alguna para ellos seguía siendo algo muy importante, sino que
algo en la forma de concebir el papel de la autoridad, que era la autoridad romana o las autoridades de obispos y arzobispos, se había movido radicalmente. En fin, yo creo que aquí hay un campo muy interesante para varios pueblos, ¿no? Yo tengo una pregunta pequeñita, más que todo para Alex, pero pues igual también puede extenderse a la profesora Rosa. Y es, hace poco leí un texto de Cruz Medinas, un historiador colombiano, y él hablaba como la letanía y el sermón católico cambió radicalmente entre lo que consideramos la colonia del siglo XIX, ¿no? Entonces cambió de una cosa un poco más retórica, de mostrar con imágenes, de mostrar con santos, de mostrar a partir, digamos, de novenas, cantos, a una cosa un poco más lógica y explicativa. Entonces, digamos como que ahí abre un poco la mirada a la apertura de nuevos sectores sociales como los apologistas católicos del siglo XIX, que no son muy fructíferos, casi inclusive muy pocos, antes, digamos en el siglo XVIII, siglo XVII. Entonces, la pregunta también va para Alex, como usted ve, digamos en este periodo que usted trabaja, como la religión casi parece como un caballo de batalla entre dos frentes, casi volviendo performativa a un proyecto político, pero no es así, o sea, necesariamente lo que la religión muestra y lo que la religión propone se va simplemente a partir del dogma y lo que puede demostrarse solo porque los eclesiásticos lo dicen, hay digamos un margen de acción entre otros actores sociales que también hablando de religión, hablando de Dios, puedan tener digamos incidencia en estas opiniones de salvación y de orden. Igual también pues se puede llegar al caso mexicano. El caso mexicano no lo conozco a profundidad, pero pues igual la apologética es una cosa que se fortalece en el siglo XIX. Son actores sociales que son civiles, que no opinan sobre temas teológicos, sino sobre temas opinables. Entonces también se abre, lo que usted no hablaba de un campo, de una opinión pública, en la cual también se empieza a debatir temas religiosos, temas que antes estaban cerrados a ciertos actores sociales. Entonces, la pregunta era pues, extensiva sin que sea directamente para usted. Que respondan brevemente. Sí. Una respuesta muy breve por parte de las dos ponentes. Listo. Bueno, Francisco me pregunta qué tanto funcionó, y que es una pregunta clásica a la hora que pensamos en la restauración monárquica, porque finalmente los que triunfaron fueron los republicanos y nuestros cimientos de legitimidad son completamente diferentes, ¿no? La historiografía en general que trabaja este periodo se divide en dos, digamos. Una primera, patriótica, que lo que hace es ver este periodo como simplemente el lenguaje del terror y la bota militar, y no hubo nada más. Y otra, digamos, de corte más moderno, que intenta explicar el fracaso de la restauración. Entonces hay una disfuncionalidad sistemática del imperio que no puede funcionar, exceso de violencia, no hay dinero suficiente. En todo caso, en ambas narrativas es la historia de un fracaso. Yo me he intentado un poquito separar de esas narrativas porque me parece que encierran en sí mismas como una teleología histórica, que es claro que el imperio no iba a poder rearmarse y que no coincide con las expectativas de los propios actores. Cuando uno lee, esta gente lo último que piensa es que este experimento va a fracasar de manera tan estrepitosa y tan rápida. Entonces, un poco yo creo que a la hora de reconstruir esta clase de procesos es necesario un poco atender a la manera en que los actores mismos lo experimentan. Digamos que yo diría que en el caso del clero católico durante la restauración hay una cosa muy paradójica, y pasa también, digamos, con las celebraciones monárquicas, que también intenté analizar en mi tesis y con otra clase de estrategias, y es que curiosamente lo que termina pasando es que los clérigos terminan por cimentar nuevas instancias de legitimidad como la opinión pública, por ejemplo. Entonces, lo que termina pasando es que un discurso concebido para legitimar el derecho divino de los reyes termina por legitimar la opinión pública, porque cuando uno lee estos discursos, estos sermones, la correspondencia de la clerecía, parece que es más importante, antes que reconstituir y resacralizar al monarca, atender a la opinión pública. Entonces tenemos dos instancias de legitimidad casi que compiten por la legitimidad, y digamos que yo sí creo que un poquito de lo que da cuenta toda esta publicística católica es, antes que los esfuerzos por tratar de restaurar la monarquía, como simplemente el ascenso meteórico de la opinión pública como instancia de legitimidad. Ya no es suficiente decir con que el rey tiene derecho divino de los reyes, sino que ahora tenemos que decir el rey puede gobernar porque la opinión pública así lo quiere.
y eso es una contradicción tremenda en términos del discurso de lo que, digamos, traté de explicar en la primera parte del buen orden, ¿no? Entonces ya no es suficiente, y siento que lo que termina pasando entonces es que esta publicística termina encaramando la opinión pública como instancia de legitimidad, curiosamente operando una desacralización de la figura del monarca, porque ya no es suficiente. Yo diría que la impronta perdurable de este tipo de cosas se puede ver claramente en la República Gran-Colombiana, y es que muchas de las estrategias que va a implementar el gobierno de Santander son calcadas. Cuando uno revisa la correspondencia entre el obispo de Cartagena y el obispo de Popayán con las autoridades monárquicas, y luego ve lo que hizo Santander durante los primeros años de su gobierno en Colombia, Venezuela y Ecuador, son las mismas cosas fundamentalmente. O sea, yo sí siento que realmente la impronta perdurable en ese sentido se va a mantener incluso a lo largo del siglo XIX en buena medida, porque, como lo decía al inicio, muchos de los problemas fundamentales que se van a tener que resolver a lo largo del siglo XIX se formulan por primera vez en estas contiendas entre clérigos y entre publicistas monárquicos y republicanos. Sin duda, pues, digamos, el éxito de las armas republicanas y la democratización del ideario republicano fue fundamental, pues, para el fracaso de esta empresa, pero un poco lo que yo intenté hacer en mi tesis es dar cuenta de cómo los monárquicos tuvieron que apropiarse, quisiéranlo o no, de manera deliberada o no, de todos esos lenguajes republicanos para tratar de salvar hasta el último momento como su legitimidad. Es importante también comenzar a entender que para los mismos contemporáneos la manera en que la opinión, y esto, digamos, se encuentra en muchísima correspondencia, si el cura era monárquico, el pueblo se mantuvo monárquico; si el cura era republicano, el pueblo se mantuvo republicano. Entonces la geografía de la opinión se mantuvo mucho por el clero, y claro, no se trata de que haya una obediencia mecánica, pero, digamos, muchos contemporáneos sí lo expresan así claramente. Creo que es como para responder a la pregunta de Francisco. Sí, entonces, bueno, yo no tengo respuestas tan largas, nada más algunas observaciones. Tengo la impresión de que estas batallas tomaron la forma predominante de guerrilla, ¿sí? Y entonces lo que interesaba ahí, de lo que he leído, no está como la intención de legitimizar, sino de ganar la plaza, ¿sí? Y donde está la construcción es en los periódicos, en la prensa, ¿no? Y entonces ahí, porque ahora que he estado leyendo El soldado de la patria, que tiene que ver ahí también una diferencia con el soldado, el ejército de Dios, etcétera, en la primera parte del siglo, digo, en la primera, durante las guerras de independencia, ¿no? Que después se vuelve El soldado de la patria. Este periódico lo que hace es, todo el discurso es quien lo elabora, pero no los que están en el campo de batalla. Acá lo que se está discutiendo es, ¿vamos a ganar o no? Ahora, aquí hay un dato importante. En el 33 hay un disturbio, hay el primer fracaso del federalismo, ¿no? Porque se intenta poner una constitución liberal, como que después en el 57 funciona, pero en el 33 no. Entonces como que se ponen buzos, ¿no? Y es estar atacando en este sentido esto. Ahora, hay otra cuestión, me parece, que tiene que ver, esto de los tiempos, muchísimas gracias, no lo había pensado así, pero también, y voy a decir tal vez algo que no tiene mucho fundamento, pero la expectativa y estas cuestiones de la salvación nos remite a una expectativa que está más en el imaginario que en la experiencia, y el campo de la experiencia es una cotidianidad, ¿no? Que sí está ligada, digamos, a la reflexión. Bueno, aquí no voy a utilizar más tiempo, nada más, gracias, porque sí hay que pensarlo, no nada más en estos términos, sino los propios tiempos que impone la religión. Finalmente, una cuestión que tiene que ver con los sujetos, aparecen con una fuerza. Ya no es el Estado, ya no es la Iglesia, es en 1833 levantarse con el grito de por la religión, es ir en contra de leyes que afectan el patrimonio de la Iglesia, ¿sí? En el 33, ¿no? Con estas leyes que se querían imponer. Paradójicamente, en el 57, con toda la cuestión en donde ya se va a implementar una constitución liberal,
se levantan algunos sujetos, algunos de estos jefes, por las cuestiones personales, es decir, porque Santana sale del poder, y entonces ahí hay que ver hasta qué punto también están las lealtades, ¿no? Donde pesan más probablemente que esta defensa, que esta legitimación, ¿no? Entonces, creo que sí es complejo, pero me ayuda mucho todas las observaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pasamos al próximo. Muchas gracias.